le viene a decir Butler a Fraser, ¿de verdad que la cuestión sexual me la vas a separar del modo de producción después de todo lo que hemos aprendido de economía política en el marxismo y de la importancia que tiene eh, eh, el modo de reproducción, la importancia que tiene el modo de reproducción dentro de la estructura del modo de producción económico y en concreto de la economía capitalista? Y a mí me gustaría que retomáramos la lectura desde la página 116, donde empieza el parágrafo que se llama exclusión material. Si os parece bien. Lorda, empiezas tú si quieres. Exclusión material. No, no te oímos, Lorda, estás sin micro. No tienes el texto. Sí, sí que lo tengo, pero tengo que encontrar la página. Espera un momento. Es la 116. Exclusión material. Sí. Adviértase que el género y la sexualidad pasan a formar parte de la vida material no solo debido al modo en el que se ponen al servicio de la división sexual del trabajo, sino también debido al modo en el que el género normativo se pone al servicio de la reproducción de la familia normativa. El problema aquí, a diferencia de cómo lo entiende Fraser, es que las luchas para transformar el campo social de la sexualidad no solo se convierten en centrales para la economía política hasta el punto de poder ser relacionadas directamente con la cuestión de del trabajo no remunerado y explotado, sino que además hasta el punto de no poder ser entendidas si no se amplía la esfera económica para incluir tanto la reproducción de mercancías como la reproducción social de las personas. Es decir, nos dice Butler, no se puede entender la economía, y mucho menos la economía moderna capitalista, si no incluimos dentro de la economía la esfera de la reproducción. ¿Por qué? Porque la heterosexualidad no solamente produce mano de obra barata para ser explotable, la heterosexualidad también produce toda esa inmensa masa de trabajo esclavo no remunerado, escondido, oculto dentro de la familia tradicional, sin la cual no sería explotable en la otra parte de la mano de obra, ¿vale? Por tanto, heterosexualidad, heteronormatividad, forma parte del modo de producción a título propio, exactamente igual que cualquier otro aspecto de la economía. Adelante, Lorda. Si tenemos en cuenta el esfuerzo feminista, socialista, por comprender cómo la reproducción de las personas y la regulación social de la sexualidad forman parte del mismo proceso de producción y, por tanto, de la concepción materialista de la economía política, ¿cómo es posible que se suprima el vínculo entre este análisis y el modo de producción tan pronto como el objeto de atención del análisis crítico se desplaza desde la cuestión de cómo se produce la sexualidad normativa al cuestionamiento queer de cómo esa misma normatividad es quebrada por las sexualidades no normativas que ésta encierra en sus propios términos, así como por las sexualidades que florecen y sufren al margen de los mismos? Sí, el párrafo es tremendo, sí, te deja sin aliento. Este párrafo es casi una exhalación, es más un quejido que un argumento. Si hemos aceptado a las feministas, nos dice, si hemos aceptado que el proceso de reproducción y la regulación de la sexualidad forma parte de la economía política, ¿por qué razón cuando hablamos de los queer? No, lo de los queer se queda fuera, ¿no? Sí, pero ¿con qué arbitrariedad?
Sí. ¿Con qué criterio tú me sacas? ¿Qué pasa? Porque lo de los queer es un capricho cultural. Lo de entender una sexualidad alternativa, rarita, extravagante, ¿qué pasa? Esto es un capricho cultural. Es decir, lo demás no. Lo demás entra dentro de la economía política. La sexualidad entra dentro de la economía política. Hemos aceptado que el trabajo esclavo doméstico basado en la división sexual del trabajo. Hemos aceptado la necesidad de producir mano de obra barata para el capital. Ah, no, pero cuando hablamos del queer, no. Eso es que son raritos, ¿no? Nos vienen a decir los ortodoxos, ¿no? Eso es que son raritos, eso es que es cultural, nada más. Y Butler dice, ¿por qué? ¿Con qué criterio? Adelante, Lorda. ¿Se trata solo de una cuestión de reconocimiento cultural cuando las sexualidades no normativas son marginadas y descalificadas? ¿Es posible distinguir, aun analíticamente, entre la falta de reconocimiento cultural y la opresión material cuando la misma definición de persona legal está rigurosamente constreñida por las normas culturales que son indisociables de sus efectos materiales? Detente un momento. Nos dice, ¿se trata solo de una cuestión de reconocimiento cultural cuando hay una marginación por parte de la sexualidad no normativa? ¿De verdad? Es decir, cuando se está castigando, maltratando, explotando, vejando la vida de quien elige una sexualidad diferente a la hegemónica, a la que marca la cultura hegemónica, ¿de verdad solamente es una cuestión cultural porque son raritos? ¿No? Dice, ¿es posible, somos capaces de distinguir entre la falta de reconocimiento y la opresión material? Cuando esa gente es vejada, es expulsada de sus trabajos, postergada en sus promociones laborales, tiene que vivir en la sombra, dentro de un armario, escondidos de sus vecinos, disimulando formas de vida que encajen dentro de la moral existente. ¿De verdad que podemos separar, eh, eh, distinguir, aunque sea, dice, analíticamente, la falta de reconocimiento de la opresión material? ¿Os acordáis? Ahora lo digo yo, ya no Butler. ¿Os acordáis nuestras abuelas que tenían que decir que eran amigas que vivían juntas? Porque a ver quién se atrevía, a que la gente se enterara de las guarrerías que podían hacer a escondidas. ¿De verdad? Y esa gente que teniendo que haber vivido excluida, escondida, como ratas, sufriendo la vergüenza y la calumnia pública y los dimes y diretes de todo el vecindario, esa gente que al final tuvo que vivir en la precariedad y la pobreza porque no podían mantener un trabajo, salvo que fueran de clase muy alta, claro, por supuesto, pero si eras un obrero o una obrera, no solamente te arriesgabas a la vejación, sino al apaleamiento, inclusive a perder el puesto de trabajo. ¿De verdad que podemos distinguir lo cultural de la opresión material en estos casos? Continúa, por favor, Lorda. A ver, Por ejemplo, por ejemplo, en los casos en los que se excluye a las lesbianas y gays de las nociones de familia definidas por el Estado, que de acuerdo con el derecho tributario y de propiedad es una unidad económica. Cuando se les excluye negándoles la condición de ciudadanía, cuando se ven privados de forma selectiva del derecho a la libertad de expresión y de reunión, cuando se les priva del derecho a expresar su deseo, en tanto que miembros del ejército, o no se les permite legalmente tomar decisiones médicas de urgencia sobre el amante moribundo, heredar las propiedades del amante muerto o recibir del hospital el cuerpo del amante fallecido. ¿No indican estos ejemplos cómo la Sagrada Familia constriñe una vez más los mecanismos que regulan y distribuyen los intereses relativos a la propiedad? ¿No son estas privaciones de los derechos civiles simplemente un modo de propagar actitudes culturales discriminatorias
o ponen de manifiesto una operación específica de distribución sexual y generalizada de los derechos legales y económicos? Cuando expulsamos a un oficial del ejército por ser homosexual, pero sin embargo no expulsamos a un oficial del ejército por decir que hay que fusilar a 26 millones de españoles, ¿estamos realmente ante una cuestión de reconocimiento? ¿O hay algo material detrás? ¿No? Sí, claro, es que hay cuestiones que a lo mejor a nosotras ya nos pillan un poco lejos en la sociedad que vivimos de 2020, pero hay otras que están sangrantemente cerca, ¿no?, de nosotras. ¿De verdad que solamente que se puede distinguir entre el reconocimiento y la opresión, entre lo cultural y la economía política cuando asistimos a casos tan sangrantes como son estos de discriminación? La cuestión es, ¿qué función cumple esa discriminación? ¿Qué función cumple dentro del sistema económico, del modo de producción, este laceramiento, este maltrato a quien se sale de la normatividad? Eso es otra cuestión. Pero lo que está claro es que no podemos negar que las cuestiones de reconocimiento tienen una contrapartida fuertemente material que sufren las víctimas en función precisamente de la precariedad a la que son sometidas. Continúa la lectura, Monse, por favor. ¿Dónde estábamos? Si continuamos tomando... Abajo. Si continuamos tomando el modo de producción como la estructura que define la economía política, en este caso, para las feministas posiblemente carece de sentido abandonar la perspectiva que tanto ha costado defender de que la sexualidad debe ser entendida como parte de ese modo de producción. Pero incluso si consideramos, tal y como plantea Fraser, la redistribución de bienes y derechos como la cuestión que define la economía política, ¿cómo es posible que cometamos el error de no percibir el modo en el que estas operaciones homófobas resultan fundamentales para el funcionamiento de la economía política? Si tenemos en cuenta la forma en la que se distribuye la atención médica en este país y el ánimo de lucro que determina la organización de la atención sanitaria y de la industria farmacéutica, factores que imponen cargas diferentes sobre aquellos que viven con SIDA, VIH y SIDA, ¿cómo sostener que los gays no constituyen una clase diferencial? ¿Cómo tenemos que analizar la producción de la población con SIDA como clase de deudores permanentes? ¿No merecen las tasas de pobreza entre las lesbianas ser consideradas en relación a la heterosexualidad normativa de la economía? Él nos dice la precariedad a la que es sometida este sector no puede ser entendido como una forma diferencial, por ejemplo, de explotación. Pero es que aquí Butler se olvida, o por lo menos no menciona, y me llama mucho la atención, el Capital, el libro, ¿no?, en el que Marx, cuando hace el análisis de las clases sociales, deja claro que, aunque las clases sociales se componen básicamente de dos, explotadores y explotados, los explotados se subdividen en infinitas clases. En infinitas clases. Y por supuesto, claro que está la clase de los trabajadores, que es a la que se explota, pero luego está la clase de los desempleados, que deben estar ahí para disciplinar a los que trabajan y para poder sustituirles en los ciclos económicos. Pero luego están los desempleados precarizados que difícilmente van a volver a trabajar, enfermos, tullidos, mayores de 50 años, gente con SIDA, en época de Marx no, pero con tuberculosis, ¿no? Gente que difícilmente va a volver a entrar en el mercado de trabajo formal, pero sirve como espantapájaros
para señalar a los que sí están con opciones de entrar en el trabajo formal, de decirle, ten cuidado y espabila, no vaya que acabes como estos. Pero estos que han quedado fuera del trabajo formal y que viven a la espalda de sus familias o de la caridad pública, todavía se pueden sentir afortunados, porque detrás de ellos todavía hay toda una enorme, extensa clase de miserables, prostitutas, inválidos, incapaces físicos o intelectuales, enfermos, contagiosos, leprosos, una inmensa clase que que sobrevive a costa de la caridad pública y que sirve como lumpen, sirve como mano de obra de último recurso para lo que nadie quiere hacer, para esos trabajos que nadie jamás en sus pesadillas más oscuras se le ocurriría enfocar, y sirven como disciplinador de las otras clases sociales para decirles, ten cuidado, que como no te portes bien, vas a acabar aquí, con todos estos. Todas las clases sociales, aunque no se les extraiga plusvalor directamente por medio del trabajo impago dentro del circuito de trabajo asalariado, todas contribuyen a la extracción de plusvalor y a la producción de plus trabajo y de plus producto de la que se apropia el capital sin retribución. Desde el lumpen hasta las mujeres que cuidan niños o ancianos en las casas o escondidas en los hospitales. Entonces, claro, no darse cuenta de que esta persecución de la sexualidad no normativa tiene un carácter disciplinador de la mano de obra y de las relaciones sociales, llama la atención, ¿no? Le llama la atención a Butler, ¿no? Y llama la atención a cualquier persona con un poco de sensibilidad, pues que haya reflexionado al respecto. ¿Que es una actividad anticapitalista? No lo sé. Quizás sería excesivo plantearlo en esos términos, pero que tiene un valor disciplinador, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Gracias, Monse. Continúa la lectura, Nani, por favor. El modo de producción sexual. Perdona, Jorge, no tengo el texto. Lo estaba buscando y no lo encuentro. No te preocupes. Pepa Martínez, adelante. Gracias. Disculpar. Si continuamos. Sí, el modo de producción sexual. Si continuamos tomando, ¿no? No. Hemos acabado en la página 117, vamos a empezar la 118. Perdón. El modo de producción sexual. Aunque en Justice Interruptus Fraser admite que el género es un principio básico que estructura la economía política, el argumento que ofrece es que este principio estructura el trabajo reproductivo no pagado. Aunque insista en dejar claro su apoyo a las luchas de liberación de gays y lesbianas y su oposición a la homofobia, no aborda de un modo suficientemente radical las consecuencias que acarrea su propia conceptualización. No se pregunta cómo el ámbito de la reproducción, que garantiza la posición que ocupa el género en el marco de la economía política, está circunscrito por la regulación sexual. Es decir, no se interroga por medio de qué formas obligatorias de exclusión se define y naturaliza la esfera de la reproducción. ¿Cómo se define la esfera de la reproducción? Pues se define por exclusión. Se define por delimitar qué es lo que no está permitido, ¿no? Como suele ocurrir en derecho, ¿no? Yo defino lo que debe hacerse de forma negativa con respecto a lo que no debe hacerse. Adelante, Pepa. ¿Existe algún modo de analizar cómo la heterosexualidad normativa y sus géneros son producidos en el terreno de la reproducción sin tener en cuenta las formas obligatorias en las que la homosexualidad y la bisexualidad, así como las formas de transexualidad, son producidas como expresiones aberrantes de la sexualidad y sin ampliar
el modo de producción para que puedan dar cuenta justamente de este mecanismo social de regulación? Es decir, yo no puedo definir lo normal si no tengo el elemento aberrante al cual poder referenciarle. Adelante, Pepa. Sería un error entender dichas producciones como meramente culturales si pensamos que son esenciales para el funcionamiento del orden sexual de la economía política. Es decir, si pensamos que constituyen una amenaza fundamental para su funcionamiento adecuado. Lo económico ligado a lo reproductivo está necesariamente vinculado con la reproducción de la heterosexualidad. No se trata simplemente de que excluya las formas de sexualidad no heterosexuales, sino de que su eliminación resulta fundamental para el funcionamiento de esta normatividad previa. No se trata sencillamente de que ciertas personas sufran una falta de reconocimiento cultural por parte de otras, sino por el contrario, de la existencia de un modo específico de producción e intercambio sexual que funciona con el fin de mantener la estabilidad del sistema de género, la heterosexualidad del deseo y la naturalización de la familia. Gracias, Pepa. La nota 11 que dice abajo, dice, además, aunque Fraser distingue entre cuestiones de reconocimiento cultural y cuestiones de economía política, es importante recordar que únicamente nos hacemos reconocibles al tomar parte en el intercambio. Y que el reconocimiento mismo es una forma y una condición previa al intercambio. Digamos, cuando yo excluyo a una persona del reconocimiento, la excluyo de la esfera de la economía política. Porque precisamente las personas nos socializamos a través del intercambio de nuestros trabajos. Intercambio de nuestros trabajos en el espacio público, del que las personas que no cumplen con la norma sexual son castigadas o han quedado excluidas. Julián, continúa tú, por favor. ¿Por qué entonces Julián, no tienes el audio. ¿Ahora? ahora? Perdón. ¿Por qué entonces, si tenemos en cuenta el lugar fundamental que ocupa la sexualidad en el pensamiento de la producción y la distribución, la sexualidad emergería como la figura ejemplar de lo cultural en las formulaciones más recientes a cargo de los marxistas y los neomarxistas? ¿Con qué rapidez y en ocasiones sin ser conscientes de ello, la distinción entre lo material y lo cultural es reelaborada cuando se trata de trazar las líneas que excluyen la sexualidad de la esfera de la estructura política fundamental? Esto pone de manifiesto que esta distinción no constituye un fundamento conceptual, puesto que se sustenta en la amnesia selectiva que caracteriza la historia misma del marxismo. Después de todo, además de la contribución estructuralista a la obra de Marx, cabe destacar cómo la distinción entre vida cultural y material fue cuestionada desde distintos ángulos. El propio Marx argumentó que no era posible abstraer totalmente las estructuras económicas precapitalistas de los universos culturales y simbólicos en los que se escribían una tesis que ha impulsado la contribución fundamental de la antropología económica. Marshall Saling, Karl Polanyi y Henry Pearson nos dice Butler, dice que el propio Marx había dejado claro que en las estructuras económicas precapitalistas no era posible separar el universo cultural y simbólico del modo de producción. Es precisamente el capitalismo el que ideológicamente intenta
separar ambas cuestiones. Y recordemos que este intento de separar lo cultural de lo material en el modo de producción, es decir, este intento de separar la expresión ideológica, religiosa, moral, jurídica, separarlo de lo económico como el aspecto, por ejemplo, privado de la economía con respecto a lo público de la vida, es lo que precisamente viene a denunciar Karpolanyi en La Gran Transformación, ¿no? Como la gran ruptura que produce el capitalismo en las sociedades, desagregándolas y destruyendo los lazos comunitarios. Continúa, Julián. Este trabajo amplía y perfecciona la tesis de Marx recogida en Formaciones económicas precapitalistas, donde pretende explicar cómo lo cultural y lo económico llegan a establecerse como esferas susceptibles de ser separadas. En realidad, como la institución de la economía, en tanto esfera diferenciada, es el resultado de una operación de abstracción iniciada por el capital. El propio Marx era consciente de que estas distinciones son el efecto y la culminación de la división del trabajo y que, por lo tanto, no pueden ser excluidas de su estructura. Por ejemplo, en la ideología alemana escribe lo siguiente: la división del trabajo solo se instituye totalmente como tal a partir del momento en el que aparece la distinción entre el trabajo físico y el intelectual. La división del trabajo solo se instituye como tal a partir del desarrollo más moderno y reciente del capitalismo, cuando llegamos ya al extremo de dividir entre trabajo físico e intelectual. Continúa, Julián. En parte, esto es lo que determina el esfuerzo de Althusser por repensar la división del trabajo en ideología y aparatos ideológicos del Estado, en términos de reproducción de la fuerza del trabajo y, de un modo más específico, de las formas de sujeción ideológica que contribuyen a la reproducción de las capacidades de la fuerza de trabajo. Formas de sujeción ideológica que contribuyen a la reproducción de las capacidades de la fuerza de trabajo. Continúa, Julián. La importancia de lo ideológico en la reproducción de las personas alcanza su punto culminante en la argumentación rupturista de Althusser, según la cual una ideología siempre existe en un aparato y en su práctica o prácticas. Esta existencia es material. Esto es fundamental, ¿no? Porque siempre tendemos a imaginarnos lo ideológico como algo etéreo, ¿no? en el ámbito del pensamiento. Y Althusser nos viene a recordar, lo ideológico solo se expresa en prácticas e instituciones. Y en la medida en la que se expresa en prácticas e instituciones, de espiritual no tiene nada, es bien material. ¿Vale? Adelante, Julián. De este modo, aun en el caso de que la homofobia fuera concebida únicamente como una disposición cultural, seguiría estando situada en el aparato y en la práctica de su institucionalización. Gracias, Julián. Sara, continúa tú. Dones culturales y materiales. Dones culturales y materiales. En el marco de la teoría feminista, el giro hacia Lévi-Strauss incorporó el análisis del intercambio de las mujeres a la crítica marxista de la familia y jugó durante algún tiempo un papel paradigmático en el pensamiento acerca del género y la sexualidad. Por otro lado, este importante y problemático desplazamiento fue el que desestabilizó la distinción entre la vida cultural y la material.
Si, de acuerdo con Levi-Strauss, las mujeres eran un don, entonces formaban parte del proceso de intercambio en formas que podrían no remitirse únicamente al terreno de lo cultural o al de lo material. De acuerdo con Marcel Mauss, cuya teoría sobre el don sirvió de inspiración a Levi-Strauss, el don establece los límites del materialismo. Para Mauss, lo económico es una de las partes de un intercambio que asume diversas formas culturales. Y en relación entre la esfera económica y la relación entre la esfera económica y la cultural no es tan nítida a como se había pensado. Nos decía la antropología, tanto a través de Levi-Strauss como de Mauss, nos decía la antropología que en los intercambios, y lo veíamos el año pasado cuando estudiábamos a los Trovián, ¿no? ¿Os acordáis el circuito Trovián? En el que los aborígenes intercambian collares en el sentido de las agujas del reloj y brazaletes en el sentido contrario. Claro, es muy loco, ¿no? Es algo muy loco, ¿no? No dices, pero vamos a ver, pero estas criaturas se meten en un viaje de 1200 kilómetros para llevar brazaletes, ¿no? Y la familia que está en una isla a 800 kilómetros de distancia inicia un camino en el sentido contrario para llevar collares, ¿no? Y además, no sé si unos eran azules y los otros eran verdes, es decir, una cosa de lo más loca, ¿no? Es decir, ¿qué clase de intercambio se está produciendo ahí? Y nos decía Marvin Harris, dice, no te equivoques, ¿eh? Sí, que junto con los que llevan los collares y los que llevan los brazaletes, van todos los demás que llevan los cocos, los higos, el pescado, es decir, todo lo demás, y esos trapichean y regatean como bellacos en cada lugar que está. Pero por supuesto, a nadie se le ocurre ir a comerciar. Eso solamente lo hace la gente baja. Ellos llevan brazaletes y collares, ¿vale? que es a lo que iban, ¿vale? Ellos no son vulgares mercachifles que llevan pescado y esas cosas guarras, ¿no? Es decir, llevan collares y brazaletes, porque lo importante es llevarle al otro el presente de tu abuelo para que recuerde cómo te quieren en la isla aquella de la que tú vienes, ¿no? Es decir, y mientras tanto, pues se produce pues, todo el resto del intercambio, con niños de por medio, matrimonios, de todo, ¿no? Claro, la antropología nos demuestra que el intercambio precapitalista es un intercambio en el que lo económico y lo cultural no está separado. Es decir, es todo una gigantesca madeja de elementos simbólicos y de cuestiones materiales que es muy difícil de separar. Y Levi-Strauss nos mostraba en el origen de la familia que cuando las distintas organizaciones humanas establecen la pauta del tabú del incesto como criterio exogámico, como criterio de matrimonio, de unión exogámica, junto con el tabú del incesto y con el don, entre comillas, de la mujer, ¿no? Lo que va junto con eso es toda una enorme práctica comercial y cultural de intercambio de todo tipo, en el que está todo mezclado y todo forma parte de un gigantesco entramado ideológico y cultural sin el cual ninguna de las partes tendría sentido. No es que yo entrego a la mujer, no, yo establezco una alianza con el otro y al mismo tiempo de establecer una alianza intercambio productos, hago solidaridad mutua, los hijos, los sobrinos quedan emparentados y además de forma cruzada, de manera de asegurar que la exogamia va a seguir multiplicándose y estableciendo lazos pues, cada vez más extensos de relaciones mutuas y de soporte y de ayuda colectiva. Uno dice, ¿de verdad que estamos hablando de mujeres? No, el intercambio de la mujer o la regla exogámica es una parte ínfima dentro de un enorme universo simbólico y material
que garantiza y que garantiza la supervivencia de los grupos y su estabilidad. Por eso decía Levi-Strauss en el texto, decía, y a la señora que lea esto, que se sienta ofendida por lo del intercambio de mujeres, da igual, hágalo al revés. Oiga, intercambian los varones, ¿vale? Es decir, no, esto no va de mujeres o va de hombres, va de prole, ¿no? De realizar un intercambio por medio de la prole que garantice la estabilidad y la seguridad de los grupos. Continúa, por favor, Sara. Aunque Mauss no atribuyó al capitalismo la distinción entre la vida cultural y la material, su análisis considera que las formas habituales en las que se produce el intercambio son expresiones de puro materialismo. Originalmente, la res no tenía por qué ser la cosa en sentido estricto, inextricablemente tangible, el objeto simple y pasivo de la transacción en el que se ha convertido. Dice, aunque Mauss no atribuyó al capitalismo la distinción entre vida cultural y material, dice, su análisis considera que las formas habituales en las que se produce el intercambio son expresiones de puro materialismo. Esto que veíamos de los Trovián, ¿no? Que decíamos, uy, fíjate, llevan collares, nada, te engañes, tío. Sí, lo que llevan es pescado, ¿no? Que se llevan pescado, llevan de armas, llevan de todo, ¿no? Sí, son expresiones de puro materialismo. Originalmente, la res, la cosa, en sentido jurídico, la cosa no tenía por qué ser la cosa material en sentido estricto, inextricablemente tangible, el objeto simple y pasivo de la transacción en la que hoy, en el capitalismo, se ha convertido, ¿vale? La cosa podía ser muchas cosas, un collar, ¿vale? Simbólico, ¿no? Adelante, Sara. Por el contrario, para él la res es el lugar que aglutina un conjunto de relaciones. Asimismo, en principio, no es posible separar a la persona de sus objetos. El intercambio consolida o amenaza los vínculos sociales. La res, la cosa que yo estoy intercambiando, no es algo tangible, es un haz, dirían los juristas, ¿no? Es un haz de obligaciones y derechos que yo estoy realmente intercambiando. Aglutina un conjunto de relaciones, en lo que está lo sexual, lo simbólico, lo religioso, lo espiritual, ¿no? Las tradiciones, bla, bla, bla. Gracias, Sara. Continúa Pepa Seguí. Levi-Strauss. ¿Se oye? Sí. Ah, vale. Levi-Strauss no demostró únicamente que esta relación de intercambio no era o bien cultural o bien económica, sino que hizo que esta distinción fuera solo inadecuada e inestable. Levi-Strauss demostró que pretender distinguir entre lo cultural y lo económico es inadecuado, no funciona, eso no es así. Adelante, Pepa. El intercambio produce un conjunto de relaciones sociales, comunica un valor cultural o simbólico. La interrelación entre ambos resulta fundamental para entender el modo en que las posiciones lacanianas se alejan de las de Levi-Strauss y asegura las vías de la distribución y el consumo. Aquí os juro de verdad, chicas, no tengo la menor idea qué tiene que ver Lacan en este asunto, ¿vale? Es decir, supongo yo que ella tendrá algo en su cabeza, pero yo aquí no he sido capaz de... Si alguna de vosotras lo ve, que me ilumine, ¿vale? Si la regulación del intercambio sexual hace difícil, si no imposible, establecer una distinción entre lo cultural y lo económico, entonces, ¿cuáles son las consecuencias que pueden extraerse del funcionamiento de estos intercambios una vez hemos admitido que exceden y tornan confusas las estructuras claramente elementales del parentesco? ¿Sería más fácil distinguir entre lo económico y lo cultural si el intercambio sexual no normativo y contranormativo llegara a constituir el sistema de circuitos excesivo del don en relación al parentesco? La cuestión, por lo tanto, no es si la política sexual pertenece a lo cultural o a lo económico, sino cómo las propias prácticas del intercambio sexual difuminan la diferencia entre ambas esferas.
Aquí Butler acaba de sentenciar a muerte la separación entre lo cultural y lo económico cuando hablamos de sexualidad. Es decir, no es posible establecer una distinción entre ambas cosas. Continúa Marie-François. De hecho, los esfuerzos convergentes de los estudios queer, de los estudios gays y lesbianos, han tenido el efecto de cuestionar el vínculo que se establecía entre el parentesco y la reproducción sexual, así como el vínculo existente entre la reproducción sexual y la sexualidad. Se podría ver en los estudios queer un importante retorno a la crítica marxista de la familia basado en una perspectiva dinámica que desarrolla un análisis socialmente contingente y socialmente transformable del parentesco, que se distancia del pathos universalizador de las aproximaciones inspiradas en Lévi-Strauss y Lacan, que han determinado algunas formas de teorización feminista. Aquí ella viene a decir que los estudios queer, o queer, que nunca sé cómo se pronuncia, aquí nos sigue faltando Clara, que nos ha incorporado. Aquí nos viene a decir que los estudios queer aportan un análisis contingente de la sexualidad frente a las pretensiones universalizadoras de la antropología, ¿no? Es decir, la antropología pretende o intenta establecer unas pautas generales, universales, sobre el comportamiento sexual. Sí, Lacan también, evidentemente, ¿no? Y digamos, frente a esa pretensión universalizadora, ella viene a decir que se podría decir que los estudios queer aportan un retorno a la crítica de la familia basado en una perspectiva contingente de una sexualidad no reglada. Adelante, Marie. A ver dónde estábamos. Aunque la teoría de Lévi-Strauss contribuyó a demostrar cómo la norma heterosexual produjo el género como una forma de acrecentar su influencia, no pudo proporcionar los instrumentos críticos necesarios para resolver sus callejones sin salida. El modelo obligatorio del intercambio sexual no solo reproduce una sexualidad constreñida por la reproducción, sino una noción naturalizada del sexo, en la cual la reproducción tiene una función primordial. En la medida en que los sexos naturalizados funcionan para asegurar a la pareja heterosexual como la estructura sagrada de la sexualidad, contribuyen a perpetuar el parentesco, los títulos legales y económicos, así como las prácticas que delimitan quién será una persona socialmente reconocida como tal. Insistir en que las formas sociales de la sexualidad no solo pueden exceder, sino desbaratar los ordenamientos heterosexuales del parentesco, así como de la reproducción, equivale asimismo a sostener que lo que cualifica a alguien como persona y ser sexual puede ser radicalmente modificado. Puede ser radicalmente modificado. Dice, insistir en que las formas sociales de la sexualidad no solo pueden exceder, sino desbaratar los ordenamientos heterosexuales del parentesco, así como de la reproducción, equivale asimismo a sostener que lo que cualifica a alguien como persona y ser sexual, lo que califica como persona, sí, y ser sexual, puede ser radicalmente modificado. No está en tu biología, no lo has heredado ni es de una vez y para siempre. Adelante, María. Sí. Un argumento que no es meramente cultural, sino que confirma el papel de la regulación sexual como un modo de producción del sujeto. La reproducción sexual como un modo de producción
del sujeto, no ya solamente como parte del modo de producción, sino como parte de la misma producción del sujeto. Gracias, María. Pilar, Muy interesante. coge el honor de terminar el texto. ¿No será que estamos presenciando un esfuerzo erudito cuyo fin es normalizar la fuerza política de las luchas queer, sin atender al desplazamiento fundamental en el modo de conceptualizar e institucionalizar las relaciones sociales que estas luchas demandan? Atención a la puñalada trapera que suelta aquí Butler, ¿vale? ¿No será que cuando Fraser, así lo interpreto yo, que tengo eso, mucha maldad acumulada a lo largo de la semana, ¿no será que esto que tú me estás diciendo del reconocimiento, de que no, hombre, no tiene nada que ver con el modo de producción, pero yo te otorgo el derecho al reconocimiento y el derecho a la defensa en cuanto a la persecución homofóbica? ¿No será que lo que tú me estás queriendo hacer, sin ser voluntario, por supuesto, es un esfuerzo erudito para normalizar la lucha queer sin atender al fondo que representa conceptualizar correctamente estas instituciones sexuales divergentes? ¿No será que lo que tú quieres al decirme, venga, va, te doy el reconocimiento, tú lo que quieres es normalizarme y desactivarme? Adelante, Pilar. ¿No será que la asociación entre la esfera sexual y la cultural y el esfuerzo concomitante de tratarlas autónomamente infravalorando a esta última constituye la respuesta irreflexiva ante una descalificación sexual que se observa que está teniendo lugar en la esfera cultural, es decir, un intento de colonizar y confinar la homosexualidad dentro de lo cultural o como lo cultural en sentido estricto? ¿No será que esto que tú me estás proponiendo, buenista, social bien pensante del reconocimiento, no es más que un intento de confinar lo homosexual dentro de lo cultural y dejarme fuera de juego en esto? Adelante, Pilar. El neoconservadurismo dentro de la izquierda, que aspira a infravalorar lo cultural, no es más que otra intervención cultural. Sin embargo, la manipulación táctica de la distinción entre lo cultural y lo económico, destinada a volver a implantar la desacreditada noción de opresión secundaria, lo único que provocará será una reacción de resistencia contra la imposición de la unidad, reforzando la sospecha de que la unidad solo se logra mediante una escisión violenta. De hecho, por mi parte añadiría que es la comprensión de esta violencia la que ha motivado la adhesión al postestructuralismo por parte de la izquierda. Dicho en otras palabras, se trata de un modo de interpretar que es lo que debemos dejar fuera de un concepto de unidad para que éste adquiera la apariencia de necesidad y coherencia, e insistir en que la diferencia sigue siendo constitutiva de cualquier lucha. Este rechazo a subordinarse a una unidad que caricaturiza, desprecia y domestica la diferencia se convierte en la base a partir de la cual desarrollar un impulso político más expansivo y dinámico. Esta resistencia a la unidad encierra la promesa democrática para la izquierda. Casi nada. Casi nada, ¿no? ¿Y siguen siendo amigas? Eso parece. Menudo texto, ¿no? Váyatela. Hasta cuando rechina. Es brutal. Sí. Sí. Vale. A mí me ha impresionado mucho. Sí. Mucho. No, inclusive en los aspectos en los que no estoy de acuerdo. Me tengo que sacar el sombrero, ¿no? Y decir, ¿cómo afina? ¿No? A mí me ha llamado mucho la atención, claro, lo que tiene la ignorancia, ¿no? Lo que te llegaba de lo queer, al menos lo que me había llegado a mí, era muy simplista y bastante despreciativo, ¿no? O sea, ciñéndolo efectivamente a lo cultural de una forma salvaje, ¿no? Sí. Y aparte a mí siempre me chirreó y yo decía, pero vamos a ver,
tanto cacarear, ¿no? Qué bien integramos los distintos conceptos de, ¿no? de identidad de género y tal, y de pronto a los queers era como, bueno, 4 locos de la vida, ¿no? O locas de la vida. Y claro, cuando ves lo que hay detrás de esta mujer, dices, por favor, ¿cómo somos capaces de simplificar tanto, no? Sí. Yo siempre me acuerdo, cuando en estas cosas me acuerdo de un día yo volvía del colegio, tendría yo 11 años o 12 años, y mi profesor o profesora de historia había dado el do de pecho explicándonos el tema del apartheid, no sé cómo se llama esto de Sudáfrica, ¿no? Apartheid. Apartheid. Y cómo, bueno, qué barbaridad aquello, cómo se trataba a los negros, la discriminación, la violencia, y qué afortunados éramos en Argentina de que no había racismo y que era una sociedad igualitaria en la que todos se integraban, ¿no? En libertad y armonía, tal como dice la Constitución, declarada para todos los hombres del mundo que quieran habitar suelo argentino. Punto. Y yo me fui tan feliz a mi casa, orgulloso de la patria a la que pertenecía, y entonces le conté a mi padre la clase, ¿no? Y qué bien, qué suerte teníamos de que en nuestro país no hubiera racismo, ¿no? Y mi padre, que estaba tomando mate, pues así, como yo, chupa, y dice, no, sí, no, aquí no hay racismo. Y digo, no, claro, papá, aquí no lo ha habido nunca. Dice, no, aquí al último negro lo matamos en 1878. No, en la guerra de la Triple Alianza, cuando les prometimos la libertad a cambio de ir a combatir a los paraguayos. Y cuando yo era chico, dice mi padre, quedaba uno que era medio negro, pero ese lo teníamos de ascensorista en el Congreso. Dice, desde entonces en Argentina no ha habido más racismo. Claro, claro, dice, ahora con los queer, aquí yo vuelvo a tener la misma sensación, ¿no? Es decir, la misma sensación. Aquí vamos a integrarlos a todos a base de hacerles pasar por la normalización, ¿no? Es decir, vamos a normalizar a todos, y así ya no hay ningún problema de integración cultural. Claro, a esto es a lo que está respondiendo Butler, ¿no? Es decir, perdona, si la unidad que tú me propones pasa por no reconocer la materialidad de mi sufrimiento, perdona, me vas a tener enfrente. Porque esta unidad solamente se puede construir, nos dice Butler, solo se puede construir desde el reconocimiento de la diferencia. No desde tapar la diferencia. No. Aquí hay una discriminación económica, material, que no es meramente cultural. A partir de ahí podemos empezar a hablar. Esa es la esperanza de futuro democrático de la izquierda. Y si dudamos de eso, solo hay que irse. Si nos parece que aquí hemos conseguido la integración de determinados colectivos, solo hay que mirar otra vez para otros países, ¿no? Como nos ha hecho tanta falta mirar para otros países con el tema del feminismo, para saber que por supuesto no se ha conseguido ni esa igualdad, ni esa integración total, ¿no? Pues solo hay que ir a otros países para ver cómo son apedreados y excluidos en lo material de una manera brutal, ¿no? Incluso en la materialidad de sus cuerpos, ¿no? Que son torturados, encarcelados. Sí. Yo, para echar un chance a Fraser, creo que Butler en estos últimos párrafos no está siendo muy, muy justa, ¿eh? No. Aquí se ha pasado 3 pueblos, evidentemente. No está siendo muy justa, ¿no? A ver, ¿por qué, Sara? Pues porque yo no creo que Fraser, cuando ella argumenta, cuando ella hace un esfuerzo por tratar de construir ese concepto que ella tiene de justicia social,
lo está haciendo y de efectivamente normalizar dentro de la ideología, del pensamiento común, normalizar estas luchas de la diferencia, estas luchas queer. Como con la esperanza, entiendo yo, de que se puedan incluir, sea inclusivo en esas políticas de aplicación para lo distinto. No que ella lo excluya y lo deja solamente en lo meramente cultural, sin que eso tenga afección económica. Claro, totalmente. Lo que pasa es que si lo dice así, no se puede aplicar nunca. Claro. Y Butler le pega una patada al tablero, directamente. Sí, claro. directamente le dice que también está... Yo supongo aquí estamos gente como yo, que debe de ser la única, porque yo para entenderla, vamos, necesito otros 3 seminarios. Pero vamos, viene a decir, yo también leo, o sea, estoy aquí. Y yo sé que aquí o se interviene económicamente o no se aspira a nada. Pero creo que lo que está intentando hacer Fraser en su libro es entendamos que esto existe, que estas luchas queer existen, normalicémonoslo en la cabeza que pueden pasar por la calle sin necesidad de que tú le tires un plátano encima. Trata de verlo como normal, inclúyetelo para que eso en la aplicación política pueda ser llevado a efecto. Si evidentemente cualquier institución política que adopte estas diferencias en las luchas de este tipo de colectivos va a afectar a lo económico. Es que nada más metas el lápiz, afecta. Cualquier tipo de institución, al menos en un ámbito occidentalizado, de legislación occidental, porque es cierto que en otros países, yo no sé, esto supongo que necesitará un recorrido mayor, pero en el ámbito occidental de la legislación que más o menos puedo llegar a vislumbrar, si tú consigues incluir al colectivo y a su diferencia como cultural, vamos a dejarlo en ese concepto como cultural, va a afectar a lo económico, porque aquí no están desligados. Sí. Comparto completamente tu punto de vista. Sí, yo creo que aquí Butler se ha engangrenado, ¿no? con esto y dice, mira, y aprovechando que te voy a contestar, pues te contesto a todo, ¿no? Y sí creo que Fraser está haciendo todo el libro, está teniendo una prudencia exquisita, ¿no? Por no herir sensibilidades, en fin, mucha prudencia, con todo, claro, y y aquí la Butler entra como elefante en cacharrería, ¿no? Te voy a dar por todos lados, ¿no? Que yo lo entiendo. Sin embargo, en este párrafo anterior que ella dice, en la medida en que los sexos naturalizados entiendo desde un punto de vista de sentido común, ¿no? De que lo veas como normal. Sí. ¿No? Funcionan para asegurar la pareja heterosexual como la estructura sagrada de la sexualidad y contribuyen a perpetuar ese parentesco y, lógicamente, en la institución de la familia. Si tú metes el lápiz en eso y reconoces a una familia como una pareja homosexual, lesbiana, transexual, transgénero, ya todo esto va de suyo. A lo mejor la intención de Fraser es colarlo por la puerta de atrás, como hacen la mayoría de los de la derecha. Que muchas veces, muchas veces las políticas de derechas te dicen, no, pero yo no estoy tocando la redistribución del IRPF. Pero luego resulta que está en un parrafito a últimas y te dice, solo si no llegas a esta renta. Y entonces al final no tocas nada. Pues a lo mejor la intención es tratar de que esto se vea como normal para que efectivamente sí tenga una incidencia en la institución legislada y entonces evidentemente va a tener una repercusión económica. Sí. Yo creo que también que la idea de Fraser es construir puentes que permitan implantar políticas reales y progresivas. Esa es la... No, yo estoy seguro que... Bueno, vamos a ver la respuesta de Fraser. Bueno, que ya está. Lo que pasa es que así puestas en positivo y negativo la una y la otra con respecto a este tema,
Tú has usado una palabra que te gusta, un dicho que es muy tuyo, ¿no? Que es verdad que Fraser se queda un poco social bien pensante al lado de Butler Claro. en este texto. Entonces, claro, al final, esta postura un poco más radical engancha un poco, ¿no? Al menos. Sí, porque en este mundo de eufemismos, en este mundo de lo políticamente correcto, a veces hace falta que alguien le pegue una patada a la mesa, ¿no? Entonces creo que el ejercicio es muy bueno. Creo que el ejercicio de leer a Butler, igual que a Kristeva, creo que es muy saludable, ¿no? Porque una cosa es el qué vamos a hacer y otra cosa es tener las ideas claras, ¿no? Y en esto Butler, claro, es que es de una claridad, es de una claridad meridiana, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se queda solamente en pegarle la patada al tablero. Butler no es capaz de montar un plan político que parezca creíble, ¿no? Mientras que lo que dice Nancy Fraser, claro, dices, hostia, esto solamente hace falta un poquito de voluntad, ¿no? Para ponerlo en marcha. Son dos extremos. Lo que ocurre que Fraser, para poder poner en pie su propuesta, tiene que ser tan prudente, tan prudente, tan prudente, que al final no terminas de ver de qué está hablando, ¿no? Claro, entonces ahí llega Butler y te dice, no, espérate que yo te lo voy a explicar, ¿no? Sí. Bueno, creo que hacen un tándem fantástico. Es un conflicto muy interesante y para mí muy necesario. Sí. Porque se pone de manifiesto el conflicto. Claro. Y lo hace muy bien, quiero decir, porque son como dos polos, pero absolutamente necesarios. Yo no podría prescindir de ninguno de los dos después de leerlo, ¿no? Claro, es como cuando leemos Ni a Marx. Ni siquiera tomar partido, fíjate. Claro, es como cuando leemos a Marx, ¿no? Cuando dice, no, porque vamos a expropiar a los capitalistas y le vamos a quitar los medios de producción y tal. Viene bien, ¿no? Para marcar rumbo, ¿no? Claro, bueno, pero luego claro, cuando llega la hora de ponerlo en marcha, ¿no? Pues tienes que, si no quieres dejar la calle llena de muertos, ¿no? Sí, bueno, pues no sé, pues habrá que buscar alguna manera en la que, como dice Sara, en la que puedas tejer alianzas, ¿no? Es decir, un poquito más amplias, ¿no? Porque si no, claro, no parece que puedas llevarlo a cabo de forma sencilla, ¿no? al asunto. Entonces, creo que ambos puntos de vista creo que son imprescindibles, como dice Pepa, creo que uno sin el otro no sirven, y creo que es un ejercicio muy bueno el ver la parte metodológica de Nancy Fraser por un lado y por otro lado ver la patada a la mesa, ¿no? Es decir, ya, pero no me líes, ¿no? Que a lo que vamos es a esto, ¿no? Bueno, viene bien para marcar el rumbo, ¿no? Y no perder el norte en esto, ¿no? Mercedes y Paco, ¿vosotros cómo lo lleváis, sufridores? Espera, Mercedes, que no tienes el micro cerrado. No, que decía que te iba a decir a Jorge y a las compañeras que yo sí que me ha costado mucho entrar en todo este artículo, en todo este pensamiento, pero que he logrado entender tanto toda la primera parte en la que fundamenta todo el tema del marxismo y lo de la unidad y la diferencia, me ha servido para ubicarme frente a situaciones que se dan pues, dentro del pensamiento marxista, y después sí que me he enterado de hacia dónde va esta mujer, que ciertamente, y toda la teoría que a mí me resultaba como una cosa, creo que era, lo decía Pilar, ¿no? de simplificar las cosas, unas porque es difícil conceptualizar todo esto. Yo creo que esta señora
Butler lo ha hecho muy bien, aunque no lo entienda. O sea, hay cosas que no las entiendo, pero reconozco que hacia dónde va está bien fundamentado, que me cuesta entenderlo, ¿no? Y eso yo pienso que sí que es necesario para el movimiento feminista en general y para la sociedad en general, vamos. Lo que pasa es que quizá si yo tuviese que poner alguna pega, y esto, bueno, ya me parece que es bastante importante, ¿no? El hecho de que a través de todos estos miércoles haya logrado entenderlo, asimilarlo, y a la hora de leer hoy las cosas las veo de otra, las interpreto de otra manera. Quizá lo que no acabo de ver es, por ejemplo, toda esta movida que hay con la ley trans. No acabo de entender qué pasa con el movimiento feminista, por qué se está en contra de ello. O sea, no acabo de verlo, a ver si me entendéis cuando digo, claro que lo veo, sí, pero no acabo de entender el fondo de la cuestión. Sobre todo de determinados grupos y demás. Y luego sí que me preocupa, y como no tengo criterio, vosotras quizás sí lo tengáis, es cómo llega todo esto poco a poco al movimiento feminista entendido como a las mujeres de base, vamos a llamarlos así, de barrio, de como se quiera. Que no sé cómo se hace llegar todo esto. Y a mí todo eso sí que me preocupa, porque si no lo entiendes, no lo vas a amar. Y bueno, ahí me he quedado, ¿no? Pero para mí ha sido, sí que, de verdad, lo digo por todas, pero en este caso por Jorge, que si te sirve todo tu esfuerzo, un granito, por lo menos ha salido una pequeña ramita. No sé si la rama dorada, pero una ramita sí. Ha germinado, ha germinado. No estira tanto, pero una ramita ha salido. Y sí, Qué bonito lo que has dicho, ha venido Mercedes. muy bien, Qué bonito lo que has dicho. Si no se ama, no se puede comprender. Qué bonito y qué verdad. Qué verdad. Sí. Entonces, y eso sí que realmente me preocupa, y más por la situación en la que estamos, porque no sé cómo eso se hace más plausible, se hace llegar realmente a otra gente que no seamos, que posiblemente exista. Yo os digo que ahora yo estoy en una situación donde tengo poco contacto y a lo mejor estoy más preocupada que lo que realmente existe, y las cosas fluyen de una manera, pero no sé, por lo que leo y las discusiones que veo. Luego también la falta de fundamentos teóricos que existen en todo esto. A mí esto es una cosa que me acongoja bastante, pues dentro de la política o de los movimientos sociales y tal. Porque, hay una parte de la falta de fundamento, Mercedes, que yo me temo que es deliberada. sí. La mejor manera de estar en una trinchera es con fanáticos. Y la mejor manera de tener fanáticos es reducir a caricatura los argumentos propios y ajenos. Esa es la mejor manera, ¿vale? Entonces hay una parte de todo esto que es deliberada y en la que somos meros soldados o soldadas de luchas en las que nosotros no decimos nada, sino que simplemente nos llevan y nos traen con argumentos manipulados y caricaturizados, ¿no? ¿Cómo se lleva esto a la gente? Bueno, pues es complicado porque los medios, digamos, quien se debería ocupar de esto, que es la escuela pública y los medios de comunicación, precisamente son los más interesados en la caricatura y en impedir, digamos, cualquier no digo la escuela pública por los profesores, me refiero, digamos, a la institución, ¿no? Sí. La institución. Yo creo que se puede hacer, y yo creo que poco a poco vamos a ir echando luz sobre
estas cuestiones y tantas otras que necesitamos para poder convivir en libertad entre iguales. Pero requiere pues paciencia, tiempo y seguir, como decía esto, pico y pala, ¿no? No. Yo creo que se puede, pero requiere esfuerzo. Desde luego, claro, vosotras, las que estáis aquí, pues tenéis una especial voluntad de aprender, pero os recuerdo que nadie aprende si no es por propia voluntad. Tú, sin voluntad del sujeto, tú lo puedes adoctrinar. Lo puedes entrenar como un perro, a que babee cada vez que se enciende la luz, ¿vale? A base de collejas. Claro. Lo puedes condicionar por medio de condicionamiento clásico, ¿no? Es decir, pero lo que tú no puedes es emanciparlo. La emancipación es algo que solo puede surgir de la propia voluntad. Pero yo creo que pico y pala. Y vamos a ello. Pepa Seguí hace un par de semanas soltó una carga de profundidad con el tema de la ley trans, diciendo que tú ahora acabas de retomar otra vez el tema, lo acabas de sacar. Yo es un asunto que, como vosotras, desconozco. Desconozco, me refiero, desconozco qué pasa detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que a lo mejor este capítulo es un buen momento para tratar de, como hicimos con la prostitución con Simone de Beauvoir, pues a lo mejor es un buen momento para profundizar y dedicar un par de sesiones a tratar de entender, por lo menos entenderlo, ¿no? Es decir, oye, luego cada una que tome la postura que quiera tomar, ¿no? Pero que se haga con cierto fundamento y con ciertas razones, y no desde la caricatura, siendo nosotros meros peones en un tablero de juego que no es el nuestro, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo. Si queréis, si Pepa Seguí me ayuda, o Sara, que se conocen más la cuestión de cómo acceder a las leyes y a todas estas cosas, podemos preparar un mínimo material, y no digo para la semana que viene, pero bueno, cuando lo tengamos preparado, pues dedicamos 2 o 3 sesiones, o las que hagan falta, a trabajar esta cuestión y por lo menos, como dices tú, Mercedes, entenderlo, que no es poco, ¿no? Es decir, entender de qué va. No sé, Sara, Pepa, nos ponemos a recopilar material. Sí. No hay yo lo único que quiero un poco añadir, que esto que comentaba Mercedes de, bueno, no sé muy bien estas luchas que hay, pues un poco por adelantar algo. El tema no es que se esté para nada contra las personas que sean transexuales, porque vamos, esto, el feminismo no puede partir ni de la desigualdad, ni de reconocer derechos, ni mucho menos. Creo que más la cuestión es un poco el miedo que hay al borrador de la ley, al hecho de compartir espacios simplemente porque una persona diga que se siente mujer o se siente hombre o como se sienta. A la libre determinación de género. El problema claro, y lo pueda registrar. Entonces, ya hemos visto algunos ejemplos, como ha ocurrido en Cataluña, que claro, parece que siempre a las mujeres no tenemos toda la carga, en el sentido de que ya hemos visto baños que el espacio del hombre está solo el dibujito del hombre con pantalones, esto también es se podría discutir, pero es otra cosa. Y en el caso del baño de la mujer está la mujer con la faldita, el cambiador, el minusválido y el trans. Claro, o sea, se ha hecho con perdón, un cajón desastre de decir, bueno, el señor o los señores tienen su espacio de seguridad intacto, y ya es bastante machista. ¿Qué pasa? Que no hay hombres que cambian pañales, no hay hombres minusválidos en silla de ruedas, los hombres trans no van al baño de los hombres de hombres.
Entonces, un poco creo que hay un poco el miedo no de las personas trans, que además de repente ha desaparecido el transgénero, el travesti, que en los 80 estaba ahí, o la persona que es el transformista, que no, de repente ha desaparecido y todo, parece que todo es trans. Y es un poco el tema de la inseguridad que crea en los espacios, ¿no? Porque pues vemos que sigue habiendo pues, violaciones en grupo, mucha violencia machista, mujeres asesinadas, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un poco de miedo a decir algunos espacios qué va a pasar, no por los trans, sino por la gente que va a aprovechar ese borrador o esa ley que se va a aprobar y que puede aprovechar para delinquir, como el que a lo mejor quiere acceder a un subsidio cuando pues a lo mejor va a hacer una trampa. Yo creo que eso es lo que falta pulir, y ahí es verdad que tanto de un lado como de otro, pues falta hablar en otro tono, porque Pues, enseguida te tachan de transfoba, a las otras de... Es siempre un poco, la verdad que a mí me apena mucho, y yo reconozco que en lo de la prostitución he sido muy visceral en muchas cosas, también porque he sido una persona que ha acompañado a una amiga que bueno, no quiero tampoco entrar en más. Son posturas que están muy, muy, muy confrontadas y es bastante difícil, yo veo bastante difícil el acuerdo. No que la ley vaya a salir adelante, que en muchos aspectos es positiva, pero que hay algunas cosas que se deben pulir, y aunque yo creo que esto más a lo mejor Sara es la que, como abogada, es la que sabe más, pero no, yo no lo veo como que haya una lucha transfoba o no transfoba, sino pues un poco de temor en los espacios, pero no para nada de rechazar, porque es todo lo contrario, sí que hay que incluir. O sea, ojalá todo esto llegue un día que una persona en el trabajo pueda abiertamente decir su orientación sexual si quiere, que no lleguemos a decir, ha salido del armario tal cantante o tal, o tu compañero o tu compañera, o sea, que haya una convivencia, pues algo natural. Pero bueno. Bueno, yo creo que nos merecemos ese ejercicio. Además, creo que no hay un espacio más adecuado que este, por lo menos en el que podamos hablar con total libertad y con total ganas de aprender y de escucharnos unas a otras. Así que a mí me gustaría no solamente que pudiéramos hacer lo de la ley trans, Sara y Pepa, y quien más quiera colaborar, por supuesto. He dicho Sara y Pepa porque son nuestras dos referencias beligerantes. Yo se lo iba a pedir a ellas dos también, porque Claro. Pepa ha ido mandando muchas cosas que son muy Claro, interesantes, pero que yo particularmente no me da tiempo a leer todo lo que mandáis. Y si Claro. dedicamos un tiempo a eso, a lo mejor lo que ya Pepa nos ha ido mandando, a hacer una selección y también con la mirada de Sara, que nos pueda orientar, pero aunque tengas que volver a mandar alguna cosa, Pepa, Sí. para esta situación concreta. Mucha confianza tenéis en mi criterio. Yo aquí Bueno. estoy muy pez, estoy muy no, pez. Pero no pasa nada, letrada. Aquí nos ponemos todos. Estoy absolutamente pez. De hecho, hace nada que me he bajado la proposición de ley, o sea, que no sé ni siquiera si es esa, porque data, cuando puso Pepa Seguí algunos de los artículos, me bajé la proposición y vi que era de 2018. Sí, es de noviembre, es de noviembre del 18, sí. O sea que Sí. todo esto ha vuelto, supongo que a surgir, porque ahora es cuando se puede llevar a efecto, claro. Pero yo quisiera que no nos quedáramos en esto solamente. Me gustaría dar un pasito más, porque creo que son dos cosas que van relacionadas. Pepa, ya te lo dije por privado y ahora te lo voy a decir en público, ¿vale? Para que no tengas escapatoria. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, que te decía que voy a aprovechar que estamos en público para pedirte algo que ya te pedí en privado y ahora te lo digo en público y ya así no te escapas, ¿vale? No me quiero escapar, ya sé lo que me vas a decir. Ya lo sabes, ¿verdad? Creo que el tema trans va íntimamente ligado a la violencia de género. Creo que son dos aspectos que no son el mismo, pero que tienen puntos de contacto muy importantes.
Y el Front Abolicionista ha presentado una proposición de ley para el tema de la violencia de género, la ha presentado en el Congreso, y estaría bien que el tema trans lo viéramos junto con esa proposición de ley. Estaría muy bien, Pepa, que consiguieras el borrador de esa ley, de esa proposición de ley, para que pudiéramos ver, porque ahí seguramente van a aparecer parte de los argumentos que se están esgrimiendo en el tema de la ley trans también, ¿vale? Entonces, creo que con esas dos podemos tener un buen pack de trabajo para debatir. Y por supuesto, Pepa, si es un tema que requiere discreción, no tiene por qué salir de aquí. Es decir, nosotros estamos en el seminario, esto es una actividad privada y no tiene por qué salir al tema. Es que Pepa está preocupada porque es un asunto que no se ha dado publicidad, y entonces, claro, no quiere tampoco ella... tal, pero bueno, no pasa nada, solamente lo vamos a divulgar en pasquines, a través de los balcones. Jorge, nada, dos cosas. Es que, bueno, para el resto de compañeros y compañeras que no sepan muy bien, es la presentación de la ley abolicionista de la prostitución, que la verdad es muy amplia y para mí, la verdad, para mí es bastante completa e incluso mucho más extensa de lo que yo pensaba cuando nos reunimos. Y bueno, hay un trabajo de muchos años y mucho fondo de gente que yo en su día no conocía y el tema no es que no quieran divulgarla, el tema es que quieren ser prudentes porque por fin a la tercera han podido reunirse y ya les ha recibido el Ministerio de Igualdad, porque por 2 veces el Ejecutivo declinó reunirse. Entonces, bueno, en nuestras reuniones aquí en Valencia sí que se hizo un vídeo con cada uno de los artículos del proyecto y éramos era vía Zoom, éramos más de 500 personas. Y lo único que se comentó es que de momento que aparte quieren editar el vídeo porque lo que no se puede hacer es hacer un vídeo de 3 horas, lo quieren editar pues efectivamente sin preguntas, o haciéndolo un poquito más cortito. Y entonces, claro, se pidió un poco que por precaución, no por nada más, sino que tampoco... Nada más, fue por eso yo dije, yo cuando me autoricen y esté editado, no tengo ningún problema, porque el borrador sí que lo tengo. No, pero el texto. Sí, vale. Lo otro, como decimos, es filosofía, ¿sabes? Y si no, también contárnoslo, quiero decir, obviamente. Sí, no hay problema. Yo lo que quería era apuntaros también el vídeo. Bueno, ya, pero hasta que se pueda... Claro. Sí, no, pero porque en el vídeo va artículo 1, tal, artículo 2, o sea, va descrito y aparte lo iba comentando una jurista y nada, bueno, esto por un lado. Y por el otro lado, pues para mí, bueno, daros las gracias a todos y a todas y bueno, también en especial Jorge, que se ha currado muchísimo lo de Butler, porque para mí es mi 3er seminario, pero ciertamente los otros 2 que fui era un poco como, tenías que saberlo todo, que tenías que haber leído toda la obra de Butler y yo era prácticamente allí tonta. Entonces casi que ni preguntaba, sí que algunos conceptos sí que los tenía claro, que Jorge ha explicado muy bien. Es verdad que es mucho más profundo de lo que vemos de caricaturas de unos y otros, pero bueno, yo personalmente me parece como más, no sé, como más práctica o más completa o más Fraser. O sea, creo que es más difícil, o sea, es un poco lo que decís, que vale, Butler pues da esa patada en la mesa, pero bueno, y luego cómo lo ponemos. Y luego no creo tampoco que ella haya escrito tantos monográficos, libros y tal, y no tenga la picardía de que
tanto por parte de la izquierda o de la derecha, se va a usar. Y estamos viendo pues en algunas cosas en positivo y otras cosas pues ahí hay un enfrentamiento porque es lo que hablábamos el otro día. Si se garantiza ese derecho reproductivo, pero claro, ya entonces hay que recurrir, hay grupos que proponen el vientre de alquiler, con lo cual volvemos a la explotación de la mujer. Entonces, yo por eso no soy muy fan. Un cuchillo sirve lo mismo para operar de apéndice que para apuñalar a alguien, ¿vale? Sí, esto es como el veneno y la medicina, según la dosis. Claro. Pero claro, no creo que Butler fuera tan ingenua, ¿no? de que esto no fuese a tener un impacto. Y a mí me sorprende cuando el poder lo está digiriendo también y lo está metiendo en la agenda y dices, pero si aún no hemos zanjado el tema del aborto o el tema de la violencia machista. Sí, pero mira, Pepa, perdóname que te diga una cosa. Esto es que no es secundario, no secundario. No, pero esto es más o menos como cuando en alguna tertulia feminista yo he tenido que oír que a Rousseau no hace falta leerlo porque era misógino. ¿Vale? Eso lo he oído tantas veces que a veces ya causa vergüenza, ¿no? Causa pudor, ¿no? Y dices, pobrecito, qué barbaridad, ¿no? Es decir, qué barbaridad. Claro, si Butler va a tener que dejar de decir lo que dice por miedo a lo que hagan con su pensamiento, pues entonces, claro, entonces se tiene que callar en la boca y no volver a abrir la boca nunca más, ¿no? Los filósofos o las filósofas hablan y dicen lo que piensan y es responsabilidad de quien los oye hacer la interpretación y el uso que tengan que hacer de ello, ¿no? Claro, no. Dices, ingenua, no, aquí ingenuo no hay nadie. Lo que pasa es que quien oye y quien quiere aprender es quien tiene la responsabilidad de hacer una aplicación adecuada de lo que ha aprendido. Y esa responsabilidad no cae sobre el autor, sino sobre el lector, ¿no? En este caso, ¿no? Y eso sí, con Butler ha pasado, pero es que ya te digo, eso lo he oído he puesto Rousseau por poner un ejemplo, ¿no? Fíjate, misógino, o Marx, ¿no? Marx, qué machista que era, ya, joder. Y de Freud se han dicho barbaridades, algunas con razón y otras absolutamente sacadas de contexto. Pero verdaderas barbaridades. Algunas con razón porque forma parte de la época que forma parte. Entonces al final dices, bueno, pues vamos a tratar de sacar de las personas que nos precedieron lo valioso y asumamos la responsabilidad de construir el mundo del futuro que queremos y no le echemos la culpa siempre a nuestros antepasados de lo que nosotros somos incapaces, ¿no? de resolver, ¿no? De todas formas, yo tengo una pregunta, Pepa, perdona, porque es verdad que lo has dicho varias veces, pero yo no sé si no lo he acabado de entender todavía. Cuando tú dices que hay algo de lo que ella dice que se ha utilizado en positivo, pero otras cosas muy en negativo, que podrían ser muy en negativo, ¿cuál cuestión crees tú que es la que está siendo utilizada con mayor riesgo o con mayor peligro para el feminismo? Desde tu punto de vista, para ti. Vale, gracias, Pepa. Pues desde mi punto de vista, y no digo que me falte mucho para aprender, es un poco lo que mencionábamos, creo que si no el miércoles pasado, la anterior sesión, que haya un sector, porque con esto del tema del derecho reproductivo y la diversidad, que haya un sector que claro, evidentemente 2 hombres no se pueden reproducir de forma como conocemos biológicamente o de forma natural, como queramos llamarlo. Y entonces se esté pues vendiendo el tema del vientre de alquiler como un derecho para ese tipo de parejas. Entonces, claro, aquí volvemos otra vez al tema de la explotación reproductiva. O sea, lo que pasa es que yo creo, tampoco conozco la obra en profundidad de Butler, desde luego, pero es que yo creo que ella habla de derechos reproductivos. Bueno, de la reproducción como un derecho.
no es que hable como un derecho, o sea, cuando hemos visto los textos, que sí que habla del tema de la heteronormatividad y, bueno, de romper con todo eso y que hay otra diversidad y otra sexualidad y tal, y el género. Yo no digo que Barley dijera, pues vamos ahora con este derecho y se mete los bien. No, para nada, sino que se está utilizando palabras suyas que posiblemente estén fuera del contexto y se está utilizando como argumento, ¿no? Y hay una corriente muy fuerte, muy expansiva, muy grande, que también las vemos en agendas y no creo, yo no estoy en que ella lo haya dicho, pero que se está utilizando sí. Ya, lo que pasa es que... La culpa de los que lo utilizan, la culpa no la tiene Barley. No la tiene Barley, no la tiene Barley, pero a mí un poco lo que me chirría es que siendo una mujer que ahora mismo pues está tan en boca, está también en la agenda de la ONU en muchos países y tal, igual que ha hecho este debate con Fraser, como en alguna entrevista no se le haya preguntado a lo mejor cómo ve que está utilizando su teoría o cómo, no sé, para mí me falta un poco como cuando al autor le dicen ¿qué le ha parecido de la literatura de la novela a la película, ¿no? Un poco que a lo mejor, no sé si a lo mejor hay algún vídeo o alguna entrevista con ese tipo de preguntas, pero yo sí que lo he hecho un poco en falta. Es que yo lo que... Y más estando viva. Ya, pero yo lo que creo, no lo sé, pero yo creo que si a Barley le preguntaran si cree que la reproducción es un derecho, diría claramente que no, porque todo lo que hemos leído, quiero decir, es que la reproducción no es un derecho, ¿no? La sexualidad sí. La sexualidad sí. Sí, la sexualidad sí, pero la reproducción es un hecho que no. llega o no llega, porque hay pegas naturales y hay... Como mucho es un deseo, pero sí, no sí, nosotros lo sabemos, pero sí que vemos grupos que se autodenominan queer y otros que, por ejemplo, dicen que son LGTB, pero sin la Q, y dicen, no, nosotros no apoyamos, exacto, el derecho a la sexualidad y tal, pero eso no nos da derecho a que queramos pues, tener hijos a costa de lo que sea. Bueno, pero Pepa, es que hay cosas que no se... Claro, pero es que fíjate, por ejemplo, si por derecho reproductivo, a ver, por ejemplo, ahí estuvo el debate también si una pareja de gays o lesbianas podían adoptar, ¿vale? Y eso es un debate, y el otro debate es si pueden tener hijos biológicos por la vía de sus genes, ¿no? Ponerlos por aquí, por allá, a través del vientre de alquiler y todas estas cosas. Claro, es que yo creo que es imposible que en el pensamiento de Barley se pueda deducir la reproducción como un derecho. ¿Hasta dónde Pues lo están haciendo. Pero en todo caso, vamos a ver, eso es como acusar, y perdón, Paco, eso es como acusar a Jesús de Torquemada, ¿no? A Marx de Stalin o de Pol Pot, ¿no? Es que no. Es que no, sí. No, pero yo no he dicho... yo no he dicho que sea Barley, yo estoy diciendo que se ha cogido o se está argumentando en base de los grupos, algunos grupos queer, pero es lo que decís, es que realmente esto a la calle, este debate, no sé si digamos fuera de aquí o en otros grupos, la gente en el mercado o en la tienda de barrio o donde sea no está hablando de esto. Primero porque tiene un lenguaje que yo, por eso decía gracias Jorge, porque tiene un lenguaje que es lo veo tan complicado o tan poético o tan filosófico que es dificilísimo. Entonces, cuando tú ves que la gente antes de esto no lo va a hablar en el mercado o en la tienda de barrio o donde sea, pero en redes, en cambio, se habla de todo sabiendo, sin saber, claro, sí que está calando muchas cosas sacadas de contexto. Y ahí se hacen grupos y como la gente no sabe, la mitad de las palabras no las entiende porque cuesta muchísimo, simplemente dice, sí, todos estamos por la tolerancia y por la inclusividad y tal, pero no saben... Hay que matar a todos esos intolerantes.
hay que fusilarlos. Entonces, por eso, igual que con Simone de Beauvoir... Serán más de 26 millones, ¿eh? Sí, si contamos el mundo entero. Igual que con Simone de Beauvoir también dijeron que apoyaba la pederastia y todo esto. Es lo que me refiero. Lo único que yo, viendo el conflicto que hay a nivel global, lo único que echo de menos, yo no acuso a Bartlett, y me parece, hay cosas que pues no sé, no las veo tan que vayan a cambiar el rumbo del mundo o de la vida, pero hay otras cosas muy, muy buenas. Y lo que me refiero es que siendo una autora que está viva, yo sí que echo de menos a lo mejor que alguien le preguntara, viendo cómo está el rumbo o cómo han utilizado o cómo están utilizando o no, o en cambio estamos equivocados. No sé, he hecho en falta un poco eso, pero no digo para nada que sea Bartlett la que esté diciendo esto de los vientres ni nada. Pero pues yo propongo que formalicemos la pregunta, que Clara la traduzca y que se le escribamos y que le digamos que estamos haciendo un seminario sobre Nancy. Y estoy seguro que hemos acabado en ella y que nos ha puesto... seguro que nos contestaría. Estoy seguro que nos contestan. Podemos hacerlo, ¿eh? Vale. Yo no sé lo que va a contestar ahora, de conformidad con la diatriba que ella hace en este artículo, y tal y como ella define el movimiento queer como un movimiento que dice, trata de criticar y transformar los modos en los que la sexualidad es regulada socialmente. Creo que es muy posible que, o al menos mi interpretación de lo que ella dice aquí, que pueda considerar que todos estos movimientos que se hacen llamar queer no lo sean. Sí, ella no los pueda meter aquí dentro. ¿Seguro? Porque si tú lo que pretendes finalmente es tener, como decía mi abuela Carmen, un corralito con gallinas, es tener la familia de toda la vida, pues seguramente es que tú no estás dentro de ese movimiento transformado. Claro. Tú no quieres transformar nada, tú solamente quieres que se te reconozca como queer, como trans, como lo que tú quieras, pero yo quiero tener mi familia con niños. Y comprar como todo el mundo en el mercado todo lo que pueda, seres humanos incluidos. Claro. Entonces te da lo mismo. Entonces realmente lo que tu tema es que yo no estoy hablando de ti cuando hablo de movimiento queer. Pero vamos a montar independientemente de que seas trans o independientemente de que tú te creas que eres... Tú puedes decirme que eres pelirroja y yo no verlo. Pero vamos a montar la pregunta, que mirad Beatriz Jimeno cómo nos contestó inmediatamente a aquella que le hicimos en tiempo A, ¿no? Es verdad. Sí. Vamos a montar la pregunta y se la mandamos. Oye, y que diga lo que tenga. Y además que se pronuncie públicamente. Claro. Pero es que además por pedir, oye, es la carta a los Reyes Magos. Pero es que además podemos intentar traerla a Valencia, ¿vale? Es cuestión de montar. No, lo digo de verdad, lo digo de verdad. Podemos montar algún debate serio entre gente importante. Y la podemos traer, no pasa nada. Hemos hecho cosas más atrevidas, es decir, ¿por qué no? Venga. Oye, a Nazanin la cazamos así. ¿A quién? A Nazanin. A Nazanin, por ejemplo, o cuando trajimos... Y ahora ya es amiga, hombre, no creo que Bartlett se vaya a hacer amiga. O al ruso aquel que trajimos de tal, o al italiano, o a Negri, hombre, se puede traer, claro que se puede traer gente, claro. Pero tenemos que tener clara la pregunta. Sí, para eso hay que estudiar lo que nos van a preparar Pepa y Sara. Sí. Porque a mí es un tema que también me interesa mucho, porque estoy como Mercedes, no tengo muy claro, sé por dónde van los tiros en cuanto a ejemplos, pero la cuestión de calado de fondo del conflicto tampoco la tengo muy clara, me apetece mucho meterme en ese tema y es verdad que hasta ahora ha surgido de una manera tangencial, pero si ahora le dedicamos un tiempo, yo me comprometo a leer todo lo que mandéis. Bueno, ¿qué os parece si vemos lo que le dice Nancy Fraser a Butler? Ay, parece que os he dejado desangeladas. No. A mí me has pillado sin el texto, me tengo que ir a buscarlo. A ver, dinos el texto. Página 207. No. Primero Di la página, por favor, la página. Primero deberíamos leer en la página 29. La introducción al capítulo. La introducción al capítulo. ¿Vale? Sí. Que yo con eso me conformo. ¿La 29? Del libro. Sí, página 29,
El párrafo que empieza a las 2/3 partes del... Eso es, donde dice el capítulo 7. El capítulo papá. 7 defiende, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí. Es que yo creo que viendo esta introducción, ya la semana que viene entramos a saco con el capítulo. ¿Vale? Vale. Perdona, Jorge, pero es del libro, ¿no? Sí, sí, del libro. Sí, del libro. Vale, vale, gracias. Se acabó la procrastinación. Perdón que me he ido a buscar el texto. ¿En qué hemos quedado? ¿Con qué vamos a empezar? Página 29 del libro de Nancy Fraser. Vale. Alberto, Ya está. ¿Ya estamos todas? No. No. Pues ibas a leer tú, José María, así que... Perdón, 129, ¿verdad? Página 129. 29. 29. Ah, 29, muy bien. En el prólogo. En el Ah, prólogo, el prólogo Va del libro. introduciendo cada capítulo. Sí, cuando habla del capítulo 7, ¿verdad? sí. Sí, muy bien. José María, No me sale, ¿no? Es que no. Espera. pregúntele a Morgan. Morgan le... ¿Dónde está Morgan? Que no lo vemos. Que lea Morgan. Lea Morgan. Morgan está por ahí abajo. Es en el libro Ay, 29. 29. Entonces, el primer párrafo dice, el capítulo 7 defiende. Toma. Ujú. Sí. El capítulo. Vale, sí. Empiezo. El capítulo 7 defiende este enfoque contra las objeciones de Judith Butler. En un ensayo de 1997 titulado Merely Cultural, Butler intentaba defender a la izquierda cultural contra las críticas hechas por mí y otras personas no mencionadas a quienes ella tachaba de marxistas neoconservadoras. Insistiendo en que la heteronormatividad es igual de fundamental para el capitalismo que la explotación de clase, Butler rechazaba las teorías que tratan la sexualidad como algo superestructural. Daos cuenta aquí, Fraser, cómo está tergiversando también el asunto, ¿no? Es decir, cuando le dice, insistiendo en que la heteronormatividad es igual de fundamental que la explotación de clase. Yo no he leído eso, ¿vale? Pero bueno, vale pulpo. Venga, adelante, José María. A partir de ahí, podría haber pasado a aceptar un modelo que interpretase la distribución y el reconocimiento como dimensiones cofundamentales de la sociedad capitalista, correspondientes respectivamente a la clase y el estatus, y que analizase el heterosexismo como una forma profundamente arraigada de falta de conocimiento, de reconocimiento o subordinación de estatus. Por el contrario, sin embargo, rechazaba la propia distinción entre injusticias culturales y económicas por considerarla una táctica destinada a trivializar el heterosexismo. Butler pretendía haber desmontado mi distinción entre distribución desigual y falta de reconocimiento y argumentaba a continuación que el heterosexismo es tan esencial para el capitalismo que las luchas LGTB amenazan la existencia de este. Estamos de acuerdo en que Butler no dice eso, ¿verdad? Yo lo que he leído. No. Otra cosa es que Butler efectivamente se revuelve como gato panza arriba, ¿no? Cuando le quieren decir que lo de la identidad sexual es una cuestión meramente de capricho cultural, ¿no? Es decir, pero bueno, yo no he leído en Butler una afirmación tan contundente como esta, ¿no? Continúa tú, Luisa, por favor. Aquí, heterosexismo. Vale. Por favor, ahí el texto ese, ¿falta alguna coma por ahí o no? En el radio dice, Butler pretendía haber desmontado mi distinción entre distribución desigual y falta de reconocimiento y argumentaba a continuación que el heterosexismo es tan esencial para el capitalismo que las luchas de LGTB amenazan la existencia de este. Y No, que pero es sorprendentemente largo, pero es verdad, no lleva ni una coma, ¿no? No, pero ¿no falta alguna ahí, por ejemplo, alguna coma?
No, no. Se lee bien, se lee bien. No la echo de menos. Sí. Vale. ¿Dónde? Adelante, Luisa. Heterosexismo, falta de reconocimiento y capitalismo, 1997, refuta los argumentos de Butler, defendiendo un dualismo cuasi weberiano entre estatus y clase. Sostengo que el heterosexismo puede ser en todos sus aspectos tan grave y material como los otros perjuicios y, sin embargo, seguir constituyendo una injusticia relacionada con la falta de reconocimiento, basada en el orden de estatus de la sociedad como algo opuesto a la economía política. Dado que atribuyo la diferenciación entre lo económico y lo cultural al ascenso del capitalismo, sostengo que lejos de desmontar esta distinción, las teóricas feministas deberían historizarla. Es decir, dice Fraser, la distinción entre cultural y material es una distinción que viene dada precisamente por el capitalismo. Por tanto, la teoría feminista, en vez de negarla a esa distinción, que es lo que intenta hacer Butler, deberíamos historizarla, deberíamos ponerla en su contexto histórico y explicarla. Adelante. Observando cambios recientes en la institucionalización de la economía y la cultura, concluyo que las formas de regularización sexual propias del capitalismo tardío solo están relacionadas de manera indirecta con los mecanismos para la acumulación de plusvalor. En consecuencia, las luchas contra la falta de reconocimiento heterosexista no amenazan automáticamente al capitalismo, sino que deben ser ligadas a otras luchas anticapitalistas. El enfoque resultante revela que en el orden actual existen vacíos que dejan espacio para la práctica emancipadora. Al contrario que el marco establecido por Butler, el mío visibiliza que no existe un isoformismo de estatus y clase y pone asimismo de manifiesto las múltiples interpelaciones contradictorias de los sujetos sociales y los muchos y complejos imperativos morales que motivan las luchas por la justicia social en la actualidad. Daos cuenta cómo la respuesta que está dando Nancy Fraser se aproxima mucho a lo que está diciendo Butler. Solo que está diciendo, yo no dije eso de lo que tú me estás acusando, ¿no? Pero digamos, Fraser está intentando, por un lado, tergiversar la posición de Butler para llevarla para acercarla a la suya, al tiempo que ella acusa a Butler de haberla malinterpretado y de tal. Es decir, lo que se está poniendo de manifiesto es un enorme esfuerzo por tratar de acercar posiciones, ¿no? Y decir, bueno, es que eso que me dijiste no era para tanto y lo que yo quiero es esto otro. Porque efectivamente hay un perjuicio material en la falta de reconocimiento que yo te estoy reconociendo. Lo que pasa es que yo no te acepto que no podamos distinguirlo analíticamente, ¿vale? Pero ¿cómo puede sostener que las formas de regulación sexual propias del capitalismo solo están relacionadas de manera indirecta con los mecanismos de acumulación de plusvalor? Bueno, porque en un salto de tigre, así tipo en plan circense, ella viene a decir que la explotación que se produce en el ámbito privado es indirecta, no es directa. Hombre, si nos ponemos estrictos, digamos, solamente hay extracción de plusvalor por medio del trabajo asalariado. Lo que pasa es que sabemos que no es verdad, porque ese trabajo asalariado solo se sostiene en base a un trabajo invisibilizado que también se explota y del que se extrae plusvalor, dirá Nancy Fraser, de manera indirecta. Ya. ¿No? No a través de la nómina, ¿no? Hombre, es un poquito forzado. Pero sobre todo es un poquito forzado porque cuando leáis el siguiente libro que os voy a invitar a leer, que se llama La morada oculta de Marx, que es de Nancy Fraser también, y es un libro magnífico, ahí vais a ver que Nancy Fraser defiende que el capitalismo no se sostiene si no es en base a toda esa explotación de trabajo oculto que se hace fuera del mercado laboral. Entonces llama la atención que en el capítulo 7 ella le esté echando en cara a Butler la explotación indirecta, ¿no?
cuando ella monta su último libro precisamente sobre esa explotación indirecta. Lo que al final quiere decir, hijas mías, que la cuestión del falo no es una cuestión masculina, ¿vale? Si a ver, esta discusión de a ver quién la tiene más larga, ¿no? Pues también se hace entre chicas, ¿vale? Perdón, un inciso por eso del falo. Hoy he leído un artículo maravilloso que ya os pasaré cuando lo entienda y me lo vuelva a leer, sobre Miquel Bassols, que es un psicoanalista catalán, que le contesta a Paul Preciado, que es un transgénero, filósofo, bueno, español, etc. Y entonces dice algo así como que el inconsciente no entiende de género. El género no está inscrito en el inconsciente. Ya cuando lo entienda más, porque es súper interesante, a lo mejor lo ponemos en la cola después de lo de la ley. Muy bien, grande, Pepa, grande. Bueno, pues eso, que aquí lo que estamos viendo es un ejercicio circense por parte de Fraser, ¿no? Para decir, es lo que yo digo y no lo que tú dices, pero realmente están acercando posiciones de manera notable, ¿no? Pero ¿esto es porque Fraser no quiere que se la denomine o se la catalogue como marxista? No, que no quiere que se la denomine neoconservadora. Y yo creo... Le está dando muchas vueltas para decirlo. Y yo creo que es lo que le ha dolido en el alma, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué es lo que decía la Montserrat Garcelán en su vídeo, que decía? Es que le dicen antigua y eso no lo puede soportar, ¿no? Dice que está antiguo y desfasado, de alguna manera. Sí, porque el ejercicio circense es complicado, ¿eh? Sí. Es muy dificilito. Yo creo que nosotros ahora estamos en una posición privilegiada, a diferencia de los demás lectores del libro, porque como hemos leído a Butler, y le hemos leído línea a línea, ¿no? Claro, ahora sabemos lo que ha dicho o lo que ha dejado de decir, ¿no? Y decir, oye, che, que esto no lo ha dicho. Bien, adelante. Bueno, estaba leyendo, Luisa, el enfoque resultante. ¿Estábamos ahí, Luisa? No, en general, por lo tanto, la segunda... en general, por lo tanto. Pues entonces sigue Paco. Termina Paco el parágrafo. Gracias, Luisa. En general, por lo tanto... En general, por lo tanto, la segunda parte evalúa el estado del imaginario feminista en una época de ascenso del neoliberalismo. Analizando el cambio del primer feminismo de la segunda ola, que intentaba dotar de contenido de género al imaginario socialista, a la política de identidad, que abandonó este último a favor de una política centrada en el reconocimiento, estos artículos proporcionan una sobria explicación de lo que se ha perdido y de lo que se ha ganado. Recelosos de la política de identidad en un periodo de hegemonía neoliberal, su objetivo es el de revitalizar el proyecto de redistribución igualitaria entre sexos en combinación con una política de reconocimiento descodificada. Claro. Y aquí Nancy Fraser, claro, que lleva razón, ¿no? Digamos, independientemente de que Butler se pasara a 3 pueblos, independientemente de que Nancy Fraser haga una tergiversación canallesca del texto de Butler, ¿no? En esta cuestión, claro, lleva razón. Pero recordemos que Butler también está poniendo la alarma sobre esta cuestión, ¿no? de la dispersión de la lucha feminista en pleno auge de la hegemonía liberal, ¿no? Adelante, Paco, termina el párrafo. El objetivo general es el de desarrollar nuevas estrategias conceptuales y prácticas para combatir simultáneamente las injusticias de género en la economía y en la cultura. Solo una perspectiva que abarque las 2 dimensiones de la injusticia de género puede informar adecuadamente la teorización feminista en la sociedad capitalista. Gracias, Paco. Bueno, y así quedamos introducidas ya para el capítulo el miércoles que viene. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Seguimos la semana que viene, chicas. Vale. Buenas noches. Gracias. Adiós.
Adiós, bona nit. Bona nit. Buenas noches. Bona nit. Hasta mañana los marxistas. Hasta mañana. Fin de semana.